donde traemos a nuestras fuentes a que se puedan acercar también a nuestras audiencias. Hoy tenemos como invitado a Ricardo Bonilla, quien es uno de los miembros del equipo que está asesorando en materia económica al candidato Gustavo Petro. El doctor Bonilla también trabajó con el doctor Petro durante la alcaldía, estuvo como secretario de Hacienda, tiene una amplia experiencia en temas económicos, mucho tiempo en el Centro de Investigaciones de la Universidad Nacional, y nos va a acompañar un poco hoy a contarnos cuál es la propuesta que tienen ellos como campaña y como las estrategias para que esas propuestas se hagan una realidad. También nos acompaña Aldemar Moreno, que es el editor jefe de la revista, y la idea es que tengamos una charla muy productiva en la que esperamos sus preguntas y las respuestas muy claras del doctor Bonilla. Entonces, buenos días. Muy buenos días, es un gusto estar aquí. Bueno, la primera pregunta es esa, como que arrancamos un poquito de cuál es la propuesta grande económica o el planteamiento que ustedes hacen en la campaña. Pues nosotros partimos de un diagnóstico muy preciso. Colombia es un país que en los últimos 20 años ha dependido tanto en las exportaciones como en ingresos fiscales, como en la estabilidad macroeconómica, de los ingresos del petróleo y del carbón. Uh-huh. Y eso ha generado una fuerte revaluación durante un buen tiempo. Tuvimos enfermedad holandesa y eso impidió que se desarrollara la agricultura y la industria. En realidad contribuyó a desindustrializarnos. La pregunta clave es cómo cambiamos esa situación, dado que hay dos circunstancias atenuantes. La primera, Colombia es un país carbonero. Tenemos carbón. Sí. Independientemente de la discusión sobre que eso se esté explotando a cielo abierto, el tema es, tenemos un carbón que se exporta y solo consumimos el 1%. Pero el mensaje internacional es, les vamos a dejar de comprar carbón. Les vamos a dejar de comprar, no es solo a Colombia. El mensaje internacional es, vamos a dejar de consumir carbón y en un horizonte de aquí al 2040 piensen en que ya nadie más va a comprar carbón. Por lo tanto, hay que irse preparando a dejar de pensar que el carbón es un recurso de exportación y que nos va a generar divisas. Primer tema. Y el segundo, somos un país que tiene petróleo, hay ocasiones en las cuales no hemos sido autosuficientes y estamos en un horizonte de agotamiento. Uh-huh. ¿El agotamiento qué significa? Que las reservas probadas hoy son de 5 años y en los últimos 5 años la exploración no ha dado para incrementar reservas. Es decir, no ha permitido pensar en que nos va a volver a aparecer un Caño Limón o un Cusiana, ni nada por el estilo, sino que tenemos son pozos de 5 o 10 millones de barriles. Eso es lo que tenemos nuevo. Eso significa que en el horizonte de 5 años, que puede extenderse por exploración a 10, se nos va a acabar el petróleo. Y la pregunta clave es, ¿con qué lo vamos a reemplazar? Tanto para el comercio internacional, como para los ingresos fiscales y, por supuesto, para la estructura económica colombiana, porque no podemos seguir dependiendo de él. De ahí sale la propuesta de nosotros tenemos que pensar en un proceso de transición económica, de transición en el modelo, de dejar de pensar en la extracción a una actividad productiva fortaleciendo la agricultura y la industria. Esa es la primera fase de transición y hay una segunda transición. Tenemos que hacer una transición energética. Uh-huh. La transición energética consiste en dejar de pensar que vamos a seguir utilizando derivados del petróleo para ir a construir una nueva matriz energética donde predomine el uso del agua, o sea, la energía hidráulica, la energía eléctrica generada por agua, pero le acompañemos y aceleremos el plan que tiene la UME para fortalecer la energía solar, la energía eólica y la biomasa. Perfecto. Hoy eso es menos del 1% de la energía colombiana. Entonces vamos por partes porque usted está tocando el núcleo de las propuestas y esas han sido muy polémicas y han sido objeto inclusive de caricaturización, de burla, pues, sí. por el tema del aguacate, etcétera. Entonces vamos a ponerlos en dimensiones. Decir que necesitamos dejar de ser petróleo dependientes, ¿qué significa? Significa que ustedes van a desincentivar la industria petrolera, que esa ha sido una crítica que les han hecho. No, pero es que ellos están diciendo que van a acabar con la industria petrolera y la industria de carbón. Primera pregunta, es decir, ¿cuál va a ser la actitud de ustedes, suponiendo que lleguen al gobierno, frente a la industria petrolera? ¿Van a mantener los incentivos, van a mantener el actual esquema, el actual contrato, van a hacer nuevas rondas, etcétera, etcétera? Y dos,
¿Cómo van a hacer que, por ejemplo, la agroindustria o cualquier otro sector que uno quisiera impulsar, que uno lo considere más sostenible, prospere? ¿Cómo van a hacer esas dos cosas? Vamos con la actitud de ustedes frente a la industria petrolera, ¿cuál va a ser? Y la industria extractiva. Entonces, en principio, los contratos que tenga el país vigentes hay que cumplirlos. En eso hay que ser muy preciso. Nadie va a romper los contratos de la noche a la mañana. Los contratos que se vayan acabando, la pregunta es si tiene sentido renovarlos o no. Y en particular los del carbón. Porque si la expectativa es de que no nos van a seguir comprando, esos que se van acabando, los contratos que se van acabando, el interrogante es ¿qué piensan hacer esos productores? Mire que la Drummond está tratando de vender sus acciones en las minas y no tiene compradores. Es decir, ya internacionalmente esto es una realidad que se va aproximando muy rápidamente a que hay que pensar en esa sustitución. Ese es el caso del carbón. En el caso del petróleo, la exploración hay que seguirla manteniendo, pero sí hay una medida en la que somos radicales. No vamos a aprobar el fracking. Okay. Pero exploración sí, y seguir desarrollando la explotación sobre los yacimientos y pozos que hoy existen. Si aparecen nuevos, evidentemente eso alarga la expectativa de vida útil. Pero si no aparecen nuevos, vayamos preparándonos. Eso significa que Ecopetrol o tiene recursos adentro o tiene que ir a buscarlos afuera como ya lo está haciendo. Es decir, buscar recursos en el exterior, de dónde puedo sacar petróleo. Pero hacia adelante tendrá que dedicarse a cómo hace más efectivas las refinerías y cómo desarrolla filiales como Bioenergy, que hoy son pequeñas, y cómo no vuelve a cometer el error que cometió con el gas, que fue la que más desarrolló el tema del gas, y cuando estaba en su proceso de maduración, se lo vendió a la empresa de Energía de Bogotá. Hoy eso es TGI, y TGI es la gallina de los huevos de oro de la empresa de Energía de Bogotá. Esa podría todavía ser una gallina de huevos de oro de Ecopetrol. Con la renta petrolera, ¿qué hay para hacer? Digamos, estamos frente a un hecho cierto, y es que hay una enorme incertidumbre sobre el futuro del petróleo como combustible nuclear, pues el nuclear digo que está en el núcleo de la actividad productiva hoy. Y dos, si en Colombia hay nuevas reservas o no hay. Entonces hay muchas voces que están diciendo Colombia no debe volver a cometer el mismo error que se cometió en la década pasada, que no ahorró. ¿Tienen alguna propuesta ustedes para la renta petrolera en particular? Digamos, ¿van a crear un fondo de ahorro petrolero, un fondo de rentas de la explotación de hidrocarburos, como ocurre, por ejemplo, en Chile, que tiene su fondo del cobre, o como ocurre en otros países que han creado un mecanismo de ahorro? ¿Han pensado en esa posibilidad? Sí, claro. De hecho, Colombia la ha tenido. Lo que pasa es que esos fondos nunca han sido voluminosos, porque no ha habido la voluntad política para alimentarlos de manera permanente. La propuesta es esta recuperación de los precios del petróleo, que implica que el gobierno siguiente va a llegar con petróleo a $80, no va a volver por allá a los 120, pero va a llegar a 80, significa que el interrogante es ¿qué hacemos con ese dinero que va a llegar ahorita? La propuesta es congelarlo, un fondo, que esos recursos los pueda comprar el Banco de la República, los mantenga en las reservas internacionales y solo se puedan destinar a modernizar el aparato industrial. Bueno, ya empezamos a recibir y tenemos varias preguntas de nuestra audiencia, pero entonces para no salirnos de pronto de este primer tema que es el de minerales, Camilo González quiere saber que la extracción también involucra minerales metálicos, no metálicos y materiales de construcción. ¿Cuál es su opinión con respecto a estos otros metales y minerales? Ok, creo que eso implica una versión un poco más amplia sobre el tema minería. La propuesta de la campaña es no desarrollar minería en tres sentidos. No fracking, no minería a cielo abierto y no minería por encima de los 2.600 metros. Eso significa que por debajo hay que revisar cómo se está desarrollando todos los procesos mineros, porque evidentemente el desarrollo industrial requiere insumos. Hay desarrollo industrial que requiere insumos de la agricultura y hay desarrollo industrial que requiere insumos de la minería. Y eso es absolutamente necesario. Se trata de cómo desarrollarlo de tal manera que sea que se pueda mantener una amistad con el medio ambiente.
Okay. Qué pena, solo una cosa, porque es que Giovanni Andrés Verano Vanegas y otra persona por aquí abajito también preguntó, explíquenos por qué razón no... Marta al Ligia fracking. Vides también quieren saber por qué no fracking. Bueno, y vamos con 406 personas conectadas aquí, estamos rompiendo todos los récords en vivo. ¿Por qué no al fracking? Eso necesita un poco ser explicado, porque aquí mismo hemos tenido expertos que han venido a defender la práctica del fracking y dicen el fracking es completamente viable y se puede hacer bien hecho y no va a significar problemas para el medio ambiente. Ustedes tienen el convencimiento contrario. ¿Por qué? El convencimiento que está aquí viene de ambientalistas, esencialmente, de cómo es que esto está afectando las fuentes de agua. Y eso es de lo que se trata de examinar, porque el principio de organización de la economía colombiana debe estar en cuidar nuestras fuentes de agua. Este es un país biodiverso, bastante biodiverso, pero hemos venido eliminando y aniquilando fuentes de agua y se trata de volver a recuperarlas. Entonces, en la medida en que el fracking afecte la producción de agua, no se aprobaría. Habría que revisar condiciones técnicas muy específicas si es que es posible desarrollarlo sin afectar el agua. Pero haciendo abogado del diablo, lo que siempre responden los defensores del fracking es cómo países como Canadá, el mismo Estados Unidos sí lo están haciendo y digamos no genera un debate como el que está generando acá, que es el ambiental. Y pues se supone, por ejemplo, que Canadá tiene unos altos estándares ambientales. Sí, yo le he escuchado eso a Mauricio Cabrera. Mauricio Cabrera es miembro de la Junta Directiva de Ecopetrol, que dice, hay posibilidades, hay condiciones extremas en las que se puede hacer y otras en las que no. Entonces, lo que tendríamos que establecer es de pronto un mecanismo de evaluación de pros y contras para saber en dadas circunstancias qué se podría hacer y dónde. Ok. Acá tenemos otra pregunta ya pues en la misma línea, pero vamos saliéndonos un poco. Brian Rodríguez quiere saber cómo hacer para que los TLCs si se pueden renegociar y se pueda exportar más. Mire, ¿cuál es el problema de los TLCs? Okay. El problema de los TLCs es que se supone que es un acuerdo de doble vía. Lo que han funcionado los TLCs es en contravía de Colombia. Y ahí el interrogante es, ¿y por qué? ¿Por qué se ha permitido y se ha facilitado que el país se vuelva importador, pero no exportador? Es decir, todos los TLCs nos abren las puertas a exportar. Y en todos los TLCs nos dice, hay por lo menos 1.500 productos que se podrían exportar. El interrogante es, ¿y por qué no lo estamos haciendo? ¿Por qué no estamos utilizando esos 1.500 productos? Y nos seguimos quedando solamente con petróleo, carbón y flores y unos pocos productos de la agricultura, café, banano y flores, y no más. Y la respuesta es, sí, el país ha firmado los tratados de libre comercio, pero nunca ha creado las condiciones para facilitar y garantizar esa diversificación productiva. Y este es el momento en que hay que hacerlo. Eso es lo que se llamaba la agenda interna, ¿no? Exacto. ¿Y qué íbamos a hacer? La interna. ¿Y qué están viendo ustedes como sectores con futuro en Colombia? ¿Qué nos va a salvar patria en materia de rentas externas? Sin caer en la caricaturización que hicieron sobre el aguacate. El planteamiento es, nosotros tenemos una posición en el hemisferio que es bien curiosa e importante. Estamos en la mitad del mundo y en esa mitad del mundo tenemos acceso a la producción con distintos pisos térmicos de una gran variedad agrícola. Esa gran variedad agrícola no la hemos explotado intensivamente como puede ser. Se ha descubierto que efectivamente Colombia puede producir cacao. Se ha descubierto y de muy buena calidad. Producir aguacate de buena calidad. Y que ese aguacate que curiosamente no producíamos en Colombia, que es el Hass, tiene aquí condiciones para ambientarse y producirse. El aguacate nuestro es más grande, pero no es exportable. Es el mismo tema de la piña. A nosotros siempre nos dijeron, desde hace 30 años yo he escuchado que la piña perolera se podía exportar. Y después se ha dicho, no, la piña perolera es demasiado grande y lo que se puede exportar es una piña más pequeña. Esa piña más pequeña ya se produce en Colombia. ¿Por qué no la exportamos? Claro. Pero ahí entramos en un problema que es queja generalizada entre los empresarios del sector agrícola, es el tema de productividad, que en muchos casos está, los bajos niveles de productividad de Colombia comparado prácticamente con cualquier país del mundo está asociado a costos parafiscales, a medidas de intervención directa en los mercados, etcétera. ¿Cómo lograr productividad con esos
con esa nueva, digamos, beta, para hacer alusión a la minería, con esa nueva beta de posibles productos estrella en la economía colombiana si tenemos unos problemas tan grandes de productividad? Y agregarle una cosita, el tema de la tenencia de la tierra, que es otro de los grandes debates en producción agrícola, porque hay quienes dicen que para realmente tener la escala exportable, pues no se puede 1, ni 2, ni 3 hectáreas, sino que hay que realmente producir en grande, y que aunque el pequeño tenga la disposición de hacerlo, pues no tiene la tierra para hacerlo, que el grande pueda acumular, no ser el dueño de la tierra, no sé si tanto, pero podemos acumular lo de la compra de muchos y realmente exportar. Sí, en realidad lo que hay que hacer es una enorme transformación en la producción del mundo rural. La primera es reconocer que solamente utilizamos 6 millones de hectáreas en la agricultura y que podríamos utilizar hasta 10 millones más, que es simplemente atraer a propietarios de tierra a que la están utilizando en otra cosa, que es potencialmente productiva en la agricultura, a que la recuperen en este tipo de producción. Y que aquí hay espacio para 2 alternativas. Espacio para que entren empresas que produzcan a gran escala y espacio para que reivindiquemos a los desplazados y a las víctimas y devolvamos tierras. Hay 7 millones de hectáreas de tierra hoy, entre comillas, en la necesidad de definir qué se va a hacer con ella. ¿A quién le vamos a devolver esa tierra? Es tierra que es baldía, es tierra que fue producto de procesos de extinción de dominio y que hoy suman cerca de 7 millones de hectáreas. Y la pregunta es, ¿y qué vamos a hacer con ella? Hay 700.000 familias campesinas sin tierra y hay una enorme cantidad de minifundistas con los cuales podemos hacer muchas cosas. ¿Cuál es el problema de los minifundistas? Que efectivamente los hemos dejado solos, que cada uno se defienda por su cuenta y eso lo aprovecha los intermediarios comerciales que le compran muy barato y lo venden caro en las ciudades, porque no hemos generado procesos asociativos en los cuales ellos efectivamente puedan vender mejor y puedan explotar mejor sus productos, incorporando desde la misma producción valor agregado. ¿Ese valor agregado qué es? Que en la misma producción, en el mismo momento de la cosecha, separen, limpien, puedan establecer qué es lo que tiene distintas calidades y lleguen al mercado con un producto mejor organizado. Otra pregunta de Ricardo P. Castellanos. ¿Qué políticas han previsto en contra del contrabando que perjudica al fisco y al comercio legal interno? Es otro de los temas que se habla mucho de la desindustrialización, promovida justamente por eso que entre legal. Bueno, eso nos lleva a un tema un poco más complejo. ¿Qué vamos a hacer con la DIAN? ¿Y por qué me refiero a qué vamos a hacer con la DIAN? Porque en la política anticontrabando tiene 2 condiciones. La una es que los agentes aduaneros efectivamente puedan tener un tratamiento de control. Y otra es qué hace la policía aduanera, la policía fiscal aduanera. Polfa. Y eso significa que la DIAN, que hoy hace algo de tarea, no está haciendo la tarea que debe hacer. Y es claro en la necesidad de modernización del aparato administrativo de la DIAN, que la fortalezcamos tecnológicamente y la fortalezcamos en la capacidad real de tener fiscalización y le tenemos que poner dientes. Entonces, ahí hay un trabajo muy importante que hacer, que no es solamente para el tema aduanero. La DIAN requiere una reestructuración para manejar efectivamente el tema tributario y resolver la evasión y la elusión. Que tenga efectivamente dientes. Eso significa que hay que hacer en la DIAN al menos 3 cosas. La primera es consolidar la arquitectura informática de la DIAN, que hoy no es la mejor. El MUISCA. El MUISCA. Sí. Okay. Pero me refiero a arquitectura informática es que todos los equipos que tienen y el software que tiene se puedan utilizar de manera más eficiente. Okay. Hoy no lo hace y que podamos llegar a un solo sistema de información del país. En donde a ese sistema de información del país, cruzado con el de la OGPP en materia de salud, de cotizaciones a salud y pensiones, podamos tener la mejor información de qué es lo que tenemos en Colombia. Esa es una primera situación. La segunda situación es la de que usted tiene que generar una escuela
tributaria y consolidar un equipo técnico altamente especializado que haga carrera administrativa. En la DIAN hoy se habla de que hay personal de carrera, hay personal de contratos de prestación de servicios y no hay continuidades y tampoco hay responsabilidades sobre qué hacen algunos funcionarios. Entonces ahí hay que hacer un gran control en materia del personal que trabaja allí. Esa es una segunda actividad que hay que hacer fuertemente en la DIAN. Y la tercera es una actividad que no necesariamente es la DIAN, es simplificar el estatuto tributario colombiano. Eso tiene que ver también con aduanas. Perfecto. Y nos deja ahí entonces a boca de jarro en un tema sensible que es el tema tributario, el tema de los impuestos. ¿Qué están hablando? Bueno, él, entre otras cosas, él ha hablado a lo largo de la campaña electoral un tema sobre prediales, un tema sobre eliminar exenciones, etcétera. IVA, etcétera. Bueno, ¿cuál es primero que todo, ¿van a presentar ustedes una reforma tributaria apenas lleguen y con qué objetivo? ¿Y cuál sería el contenido de esa, si es así el contenido de esa eventual? Si no hay reforma, entonces ¿cuál es la salida en materia de impuestos? Bueno, nuestra percepción es que el gobierno perdió la oportunidad de hacer la reforma estructural en el año 2016, cuando todas las cosas obligaban a ir a hacer un cambio profundo en el sistema de la estructura tributaria colombiana. ¿Y por qué obligaba? Porque fue el momento en que el petróleo cayó de precio y que teníamos un faltante de 20 billones y había que buscar cómo recuperarlo, y eso implicaba revolver totalmente la estructura tributaria. El gobierno tuvo un apoyo en la recuperación del precio del petróleo. Pues pasó de 30 a 50 y la reforma la concentró en IVA. Es decir, resolvió el tema de caja, pero no se resolvió el tema estructural. Ese tema estructural sigue pendiente. Eso hay que resolverlo. ¿Y por qué sigue pendiente? Pues por dos razones. Porque la estructura del impuesto de renta en Colombia es bastante injusta e inequitativa. Injusta e inequitativa, ¿qué quiere decir? Que los que realmente pagan impuestos en Colombia son las rentas de trabajo, en términos de personas naturales. Y que cuando uno va al mundo empresarial, las empresas tienen unas tasas impositivas nominales altas, pero cuando va a preguntar cuál es la tasa efectiva, hay una brecha muy grande entre la tasa nominal y la tasa efectiva. A usted le dicen, es que la empresa tiene una tasa del 40%. Sí, pero finalmente está pagando el 15 o el 20%. Entonces, esa brecha, ¿en qué se origina? En una cantidad de exenciones y beneficios particulares que hacen reducir la base gravable y que hoy tenemos que resolver porque genera una competencia desleal. Quien tiene acceso a cómo utiliza esas exenciones y esos beneficios tiene una capacidad, una condición tributaria distinta a quien no tiene acceso a eso. Entonces, ¿quién no tiene acceso a eso? Pues la mediana, la pequeña empresa, no tiene las mismas condiciones. Nosotros tenemos que poner una regla de juego igual, que todo el mundo pueda tener la misma condición tributaria. ¿Daría eso para reducir tarifa en el caso de renta? Por supuesto, la tarifa al gobierno se le dijo, y aquí se actuó como vocero de la Comisión Tributaria, de la que fue miembro, ¿no? De la que fui miembro, y que es lo que le estamos proponiendo para el gobierno, es de que la tarifa nominal de la renta corporativa puede bajar al 30%, podría incluso bajar más, siempre y cuando eliminemos en el estatuto tributario todos los huecos fiscales que eso tiene, las exenciones y beneficios, y creemos una condición de equilibrio en todos los contribuyentes. La propuesta de la Comisión Tributaria fue muy sencilla. Si yo me quedo discutiendo cuáles son las exenciones y beneficios que hay en toda la estructura tributaria, nunca voy a terminar. Entonces la propuesta fue, vea, podemos hacer algo de golpe. Eliminemos el actual impuesto de renta corporativo y creemos el impuesto a las utilidades empresariales con una nueva base gravable sin exenciones ni beneficios. Y con eso empezamos a trabajar con criterios de igualdad. ¿Qué pasó? Pues que el ministro Cárdenas dijo, eso es una buena propuesta, pero no se puede implementar porque hay contratos de estabilidad jurídica. Contratos de estabilidad jurídica. Entonces le dijimos al ministro, bueno, si hay unos contratos de estabilidad jurídica y hay unas condiciones de zonas francas, pues generemos una transición con ese grupo. Pero
hagamos el resto. ¿Sí? Hagamos la reforma gruesa y creemos una transición en términos de quienes tienen unas ciertas condiciones, cuando se le van acabando. Y esa sería la propuesta de ustedes en entre una posible reforma. En renta. O sea, eso quiere decir que sí van a presentar una nueva reforma. De entrada van a presentar una reforma necesaria, estructural, cuya primera medida sería eliminar exenciones y posiblemente reducir la tarifa. Claro, pero eso tiene implícito manejar cuál es la base gravable. Y para definir la base gravable significa que entonces, utilizando las normas NIF, las empresas depuren sus activos. Las empresas tienen muchos activos improductivos. No todas las empresas, hay muchas empresas con muchos activos improductivos. Eso se evidencia cuando uno toca y dice hay una renta presuntiva. La renta presuntiva en Colombia es simbólica. Lo que llamaba la atención es porque había candidatos que querían eliminar la renta presuntiva si eso no toca sino a los que tienen muchos activos improductivos. Exacto. Entonces la pregunta es, ¿por qué están defendiendo los activos improductivos? No, las empresas no tienen por qué tener activos improductivos. Redúzcalo, póngalos a producir. Y la segunda es que en la estructura de costos de las empresas solo entre aquello que tenga que ver efectivamente con el objeto social del negocio. Es decir, las empresas no tienen por qué pagarle los medios de vida de los ejecutivos, las viviendas de los ejecutivos, las acciones de los clubes y todo ese tipo de cosas. Quítelo de ahí y usted tiene una base gravable definida, mejor. ¿Con eso qué implica? Que esos ejecutivos y esos accionistas pagan impuesto de renta de personas naturales que hoy en Colombia no lo pagan. Ok, bueno, sigamos con las preguntas. Parte de esto usted ya lo respondió con el tema tributario, pero Juan Pablo Mejía quiere saber cuáles son las propuestas específicamente para las MIPYME, que es el grueso pues empresarial del país. ¿Qué propuestas tienen para impulsar ese sector? Las MIPYME tienen diferentes dificultades para desarrollarse. El propósito es impulsarlas y impulsarlas a partir de 3 elementos. La primera, cómo fortalecer su acceso a un crédito más organizado, menos costoso, que en buena parte lo que va dirigido es a cómo les quitamos del gota a gota o de esos créditos que los dejan maniatados y en la cual la mayor parte de las utilidades terminan en manos de un agiotista. Ese es uno de los problemas más graves que tiene la MIPYME. Hasta dónde terminan dependiendo de agiotistas. Y eso es llevarlos a un sistema de crédito más organizado, que los vuelva agentes de crédito, que hoy la banca, con los criterios que existen de diferenciación crediticia, no se los da, y por eso la propuesta es fortalezcamos líneas en el banco público que existe hoy, que es el Banco Agrario, fortalezcamos líneas para garantizar ese acceso a estas personas. El segundo tema es fortalecer los programas de emprendimiento en términos de aquellos que generen que usen nuevas tecnologías. Nosotros el mundo va hacia una economía en donde las nuevas tecnologías están dominando. ¿Qué quiere decir eso? Que hoy ya los trabajadores no se mueven por la capacidad muscular, sino por la capacidad cerebral. Y por eso se requiere que las personas estén mejor formadas, mejor capacitadas, tengan mayor acceso al conocimiento, al saber y lo puedan explotar. En este caso, de lo que se trata entonces es de estimular todos esos programas de emprendimiento y procesos de emprendimiento en los cuales se desarrolla esto. Eso puede que particularmente signifique que de pronto el programa de Emprender, que hoy está en manos del SENA, le demos otro alcance. Pero incluiría, por ejemplo, la creación de un nuevo banco público. Recuerdo que cuando estaba la administración de Bogotá se había planteado crear un banco. Pero porque público, Bogotá no tenía acceso a una forma precisa. Okay. Y esa no fue posible consolidarla como idea. La propuesta efectivamente era que se tuviera un banco público. Colombia tiene un banco público, es el Banco Agrario. Okay. Es simplemente consolidar unas áreas, consolidar unas líneas de crédito a partir de él. Bueno, Ricardo Castellanos quiere saber si todas estas propuestas de ustedes, qué tan compatibles son con la OCDE y cómo ven ustedes el ingreso de Colombia a este club de buenas prácticas. Esa es una buena pregunta interesante, porque es que los gobiernos colombianos hasta ahora se han caracterizado por firmar cantidades de cosas y no cumplir con ellas. Y es el mismo tema de los tratados de libre comercio. La OCDE
En particular, no es un tratado de libre comercio. No. Pero la OCDE es un club de buenas prácticas. Entonces, ¿cuál es la buena práctica por la cual el gobierno estuvo tan interesado en llegar allá? La buena práctica fiscal. Pero no es la única. Ahora que ya entramos al club de las buenas prácticas, entonces tenemos que pensar en cómo garantizamos buenas prácticas en materia de organización del trabajo. Y esa es bien importante, porque la OCDE lo que propicia es que las personas que trabajan se formalicen. Pero formalizar significa que entonces respetemos las buenas prácticas de lo que está establecido en los códigos sustantivos del trabajo, en los estatutos del trabajo, y una de las propuestas es efectivamente elaborar el estatuto del trabajo. Claro, pero formalización también, digamos, hay unos obstáculos de mercado para la formalización, muchos costos para fiscales, para las nóminas, que sin lugar a dudas desincentivan la contratación y llevan al empleado y al empleador a irse pues, por el atajo de la informalidad. ¿Tienen alguna propuesta de reforma al contrato laboral y a la eliminación de parafiscales? Mire, ya parte de esos parafiscales fueron eliminados en la reforma tributaria del 2012. Y después de que se elimina, entonces surge una discusión. ¿Qué es lo que realmente molesta a los empresarios en términos de pago en nómina? ¿Que sean impuestos a la nómina o que pasemos a volverlos impuestos generales? Porque lo que se hizo con el caso de salud, SENA y bienestar familiar fue simplemente quitarlos de impuestos a la nómina y volverlos impuestos de carácter general, de hacer una transición allí. Y con esa transición, pues se creó el imaginario de que entonces ya no se está pagando esa cosa. Resulta que sí, se está pagando el impuesto general, pero del impuesto general hay que ponerle plata para financiar la salud, el SENA y bienestar familiar. ¿Qué queda pendiente? Las cajas de compensación y el aporte de pensiones. Esa es la discusión que habrá que entrar a hacer. Esa es la que está pendiente. ¿Y usted cómo ve esa discusión? En el caso particular porque pensiones obviamente tiene que ver con una otro reforma tema pensional, pero el caso de cajas de compensación, ¿qué piensan ustedes sobre ese parafiscal? Entra un proceso de discusión. Yo aquí me puedo apartar un poco de la visión general de la campaña, pero creo que hay que desarrollarla. Las cajas de compensación ya acumularon suficientes recursos y solamente le devuelven a los trabajadores un 1% como subsidio familiar. Bueno, la propuesta que un poco se ha estado manejando, pero todavía sobre esto no hay definiciones y hay que profundizarla bien, es que si uno llegara a decir que eliminamos el 4% que va a las cajas de compensación de impuesto a la nómina, el gobierno tendría que devolver el 1% de subsidio familiar. Es decir, que podemos hacer un tránsito allí. La discusión más fuerte va a estar en pensiones. Claro. Y justamente pues porque tenemos Cristian Ospino, quiere saber cuáles son los cambios que ustedes le harían al sistema pensional para que sea sostenible en el largo plazo, que es una de las grandes preocupaciones hoy, ¿no? Curiosamente, si ustedes observaron la campaña, todos los candidatos, todos, sin excepción, todos hablaron de la necesidad de reformar el sistema pensional. Y todos hablaron de la necesidad de construir un sistema de pilares. Sí. En realidad, todos acogieron un informe. Parte del informe está en la Comisión del Gasto, pero la Comisión del Gasto decía que había que acabar con pensiones y todo dejarlo en los fondos privados. Y algunos miembros de la Comisión del Gasto, en fin de desarrollo, construyeron otro informe en el cual decía hay que fortalecer Colpensiones y crear una sinergia de recursos para que se garantice una complementariedad entre los fondos privados y Colpensiones y no la actual competencia que hoy hay. Nosotros estamos en la misma línea. La diferencia real es que mientras el informe dice solamente se traslada a Colpensiones los que tienen una cotización de un salario mínimo, nosotros decimos hay que trasladar a Colpensiones los que tienen hasta 4 salarios mínimos. Es decir, no el 65%, sino el 90% de los cotizantes, de tal manera que aquellas personas que hoy están pensionadas en Colpensiones, que es 1,5 millones de personas, que valen 25 billones,
de las cuales con cotizaciones se pagan 12 y el Estado está pagando 13, yo estoy dejando aquí de lado el tema de los regímenes especiales, Es otra historia. que es otra historia, y que deberían desaparecer, terminar de desaparecer, trayendo a Colpensiones esas cotizaciones, ese grupo se autofinancia y hay que entender una cosa, los recursos captados para pensiones son de los contribuyentes, son de los cotizantes, eso nadie se los puede quitar, nadie, y mucho menos en la medida que estén cumpliendo requisitos. Claro. Y si no cumplen requisitos, esa plata hay obligación de devolverla. Para que desarrolle mejor esta idea, porque este es un tema crucial, porque sobre esto también ha habido caricaturización y tal vez mala información y mucha polémica. Es que Petro va a coger la plata de las AFPs y va a nacionalizar los fondos, como el asunto es que ya hay antecedentes, ¿no? Así ocurrió en Argentina. Y entonces hay mucho miedo porque eso llegue a ocurrir. Lo que usted está diciendo es que eso no va a ocurrir. Si Petro llega a la presidencia, no va a tomar los recursos de las AFPs en las que estamos hoy la mayoría de colombianos y los va a coger pues de caja menor. Eso no va a ocurrir. Lo que estamos diciendo es que vamos a tomar de base el informe de Fedesarrollo. Que a Fedesarrollo le dijimos, haga el cálculo con contribuyentes de 1 a 4 salarios para ver qué va a significar esto. Pero la base es el mismo informe en donde podemos organizar mejor la situación fiscal y la situación de los pensionados, porque es que hoy estamos en el peor de los mundos. ¿Cuál es el peor de los mundos? El peor de los mundos es que Colpensiones tiene 1,5 millones de pensionados, pero no tiene plata. Entonces la paga el Estado. Y eso no es culpa de los fondos privados, ni es culpa, sino de la forma como se ve construyendo el sistema. Y en los fondos privados están los cotizantes, pero no tienen pensionados. Uh-huh. Entonces, no se trata de quitar la plata. Esa plata es de los cotizantes, no es de los fondos. También hay que entender eso. Esa plata no es de los fondos, es de los cotizantes. Lo que se está planteando en la reforma es, démosle una cobertura en términos de cómo se fortalece Colpensiones con el grupo de cotizantes bajo, y el pilar siguiente es que toda aquella persona que cotice o tenga ingresos superiores a 4 salarios mínimos, eso que esté por encima de 4 lo cotice en fondos de acumulación. Perfecto. ¿Y habrían algún cambio paramétrico en edades, semanas, tasas de reemplazo? Esa no es la urgencia. Okay. Mire, curiosamente la discusión inicial se mantuvo en los elementos paramétricos, pero esa no es la urgencia. ¿Por qué no es la urgencia? La urgencia es, usted tiene hoy una situación en la cual las personas se van a pensionar con 62 años hombres, 57 mujeres. Pero el interrogante es, ¿y cuántos están llegando? Uh-huh. Y la respuesta es, no están llegando. Es decir, con las actuales edades y el sistema paramétrico no están llegando. Uh-huh. Entonces, si les aumentamos la edad, peor. Okay. Entonces, esa no es la urgencia. La urgencia es cómo garantizamos que lleguen. Y la única forma de garantizar que lleguen es trabajar en la formalización del sistema del mercado de trabajo, que implique que efectivamente las personas estén acogidas a unas determinadas condiciones, y ahí es donde viene la discusión de esos parafiscales. Hoy lo que está pendiente de esos parafiscales es el aporte de pensiones y el aporte de las cajas. Pero con el solo hecho de haber reducido el aporte en salud al seno y bienestar familiar, se ha aumentado un poco la formalización. ¿Esto qué significa? Que hoy la discusión que tenemos en el país realmente es esta, para una persona, para un empresario. Yo lo contrato con todos los beneficios laborales, o le pongo una orden de prestación de servicios en la cual le digo que usted tiene que pagar el aporte de pensión. Lo que es irregular es esto. Y la OCDE lo que nos dice es, contrátelo directamente. Claro. Esas son las buenas prácticas. Esas son las buenas prácticas. ¿Para ustedes fue bueno que Colombia se metiera a este club? ¿Lo aceptaran? Pues digamos que como siempre hay elementos de discusión. Ajá. Pero lo que es interesante es que este no es un tratado de libre comercio. Okay. Este es un acuerdo de buenas prácticas. Lo que nos llama la atención es que los gobiernos las tienen que cumplir. Y entonces hay que hacer todo para cumplirlas. Okay. Porque no solamente es el tema fiscal, no solamente es el tema laboral, sino que también nos dice, como buenas prácticas, hay que trabajar para reducir la pobreza, hay que trabajar para reducir la desigualdad,
Es decir, hay una serie de indicadores importantísimos. Ok. Sergio Rojas quiere saber si ustedes planean seguir con el Plan Colombia Repunta, que fue implementado por el gobierno Santos, pues hasta ahora ha demostrado resultados en corto plazo. ¿Cómo ven ese programa? Bueno, estos programas hay que evaluarlos. Ok. Digamos que no se trata de decir se acaba, no. Hay que evaluar resultados y ponerlos en una balanza, porque muy seguramente buena parte de los programas que uno dice hay que revisar es para mejorarlos. Justamente estábamos hablando un poquito y como para tratar de desmarcarnos de este tema del aguacate, que aparte de este producto ustedes han visto otros, hablamos un poquito de la piña o como dónde podría realmente el país ser competitivo, que es uno de los temas que siempre se discute y que a veces no hemos podido encontrar eso que realmente nos puede, o lo que hemos dicho, las nuevas flores, que volvamos a ser una potencia como lo somos en flores y que no lo hemos logrado. Yo siempre pongo un ejemplo y llamo la atención a las personas para que se vayan sobre un mapamundi y se coloquen el dedo en Colombia y le den la vuelta al mapamundi y vuelvan a poner el dedo al otro lado. Y la pregunta es, ¿a qué van a encontrar? ¿Van a encontrar países como Tailandia? ¿Como Finlandia? Perdón, como Tailandia, Filipinas. Y qué curiosidad tiene, que Tailandia en materia publicitaria tiene los mismos pósters de Colombia. Es decir, es un país tan biodiverso como Colombia, tiene todas los suelos térmicos y toda la producción de frutas, verduras con las cuales sacamos pósters de Colombia, y la diferencia es que Tailandia vende 4 veces más productos agropecuarios transformados que Colombia. Es decir, no es un problema es que somos de zona tórrida, entonces no competimos con los demás. No, hay con qué hacerlo. Y hay con qué hacerlo, ¿qué quiere decir? Que aquí tenemos variedades de piña, aquí tenemos otras variedades de frutas, aquí tenemos una gran posibilidad en hortalizas y en verduras. Tenemos camarones. Hay algunos cultivos de camarón un poco desarrollados, pero podemos desarrollar más. Es decir, hay productos, y en el Ministerio de Agricultura han hecho estudios desde hace muchos años que incluyen 21 cadenas agropecuarias. Casi todos esos estudios terminan en los anaqueles. La pregunta es, ¿falta voluntad política para hacerlo? ¿Cómo desarrollamos e impulsamos estos productos? Dale. Es que quiero porque el tiempo está avanzando y lo veo mirando el reloj, me da susto que nos diga en cualquier momento que se tiene que ir y no nos responda a esta pregunta, y es no, es que estaba sonando el teléfono. el asunto de la tierra, ¿sí? Sobre eso también hay una enorme preocupación, y dos, el asunto de la expropiación, digamos que han sido las dos grandes caballitos de batalla de quienes han querido enlodar la campaña de Gustavo Petro, diciendo que él va a llegar a hacer dos cosas: expropiar tierra y expropiar industria y expropiar los activos de la gente. Hubo un pronunciamiento que causó mucho revuelo sobre el tema del Cauca, del ingenio Cauca, etc. Acláranos un poco esas ideas y hasta dónde va a llegar la injerencia del Estado en la propiedad privada durante una eventual administración de Gustavo Petro. Bueno, digamos para empezar que hay que hacer una precisión. Nosotros defendemos la Constitución del 91 y buscamos su plena aplicación. Y en la Constitución del 91, uno de los principios que está allí es la defensa de la propiedad privada. Este no es un proyecto de estatización. Es la defensa de la propiedad privada, la iniciativa privada en coordinación con el Estado. Y en particular, sobre el tema de la propiedad privada, es tener en cuenta el artículo 58 de la Constitución. Esa es la carta de navegación. ¿Qué es lo que dice el artículo 58 de la Constitución? Que la propiedad privada es vigente, pero tiene una responsabilidad social y ecológica. ¿Eso qué significa? Significa que los propietarios de las tierras deben usarla, deben explotarla, no dejarla de tierra de engorde. Entonces, aquí es donde viene la discusión. ¿Qué es lo que pasa en nuestra agricultura? Lo que pasa en nuestra agricultura es que tenemos apenas 6 millones de hectáreas dedicadas a la agricultura. Es un país de 114 millones de hectáreas.
Esos 6 millones de hectáreas dedicadas a la agricultura le generan 4% al PIB colombiano. Y tenemos, por otro lado, 38 millones de hectáreas dedicadas a otras actividades económicamente que no le aportan ni el 2% al Producto Interno Bruto. Entonces, es un tema de racionalidad económica. ¿Cómo así que 6 millones de hectáreas le aportan 4 y 38 le aportan menos de 2? Entonces, aquí hay una discusión. ¿Qué hay en esas 38? No se están utilizando adecuadamente. Y detrás de ese no estar utilizando adecuadamente está el tema de la distribución de la tierra en Colombia. Claro, hay 3,5 millones de familias minifundistas que su acceso es a tierras de 2, 3, 5 hectáreas, probablemente hasta 10 hectáreas, y hay 4,000 familias colombianas que tienen más de 1,000 hectáreas cada una, y que en conjunto suman 20 millones de hectáreas, y que la pregunta es a esos 4,000 familias colombianas, ¿usted en qué está utilizando esos 20 millones de hectáreas? Y la mayor parte de esas están destinadas a baldíos, a tierra baldía, a tierra no productiva, de engorde, o a ganado extensivo. ¿Cómo así que ganado extensivo? Pues que en Colombia tenemos un inventario ganadero que solo es de 24 millones de cabezas de ganado, que en promedio da 1.6 cabezas por hectárea, cuando efectivamente una ganadería mejor organizada podría tener al menos 3 cabezas de ganado por hectárea. Entonces aquí hay una discusión. Señores, ustedes están utilizando mal la tierra. ¿Y por qué la utilizan mal? Y están esperando es que se valorice y engorde para venderla mejor algún día. Bueno, porque ese mismo grupo ha impedido por distintas maneras que se actualice catastralmente esa tierra. Entonces, ¿cuál es la inquietud? Ahí está planteada la inquietud. ¿Cómo resolverla? La propuesta nuestra es: el país está pendiente y en mora de hacer una actualización catastral de estos predios. Y con una actualización catastral de esos predios, eso tiene un impacto inmediato sobre el impuesto predial. Solo por la vía de la actualización no es necesario tocar el impuesto, ni aumentar tarifas. Nada. Ni expropiarlos. Solamente actualización catastral, con las mismas tarifas que existen. La tarifa promedio catastral, la tarifa promedio predial colombiana es del 4 por mil. Es que ni siquiera es más alta. Es el 4 por mil la tarifa promedio colombiana. Entonces póngale que sea la misma tarifa el 4 por mil, pero actualícela catastralmente, y eso catastralmente quiere decir que usted triplica o cuatruplica el valor de los predios, que es lo que más se aproxima a la situación comercial, y con eso usted tiene un impacto inmediato y tiene que pagar un impuesto predial más alto. Si usted tiene que pagar un impuesto predial más alto, tiene que hacer un análisis de costo-beneficio. ¿Cuánto me cuesta tener esta tierra y qué hago con ella? Si no le está produciendo, no le está explotando, póngala a producir. O si no tiene condiciones de ponerla a producir, entonces véndasela a un privado que la produzca. En extremo, no la puede producir, propóngale al Estado que se la compre. ¿A qué precio? Al catastral. Entonces, ahí no hay expropiación. Eso dice el artículo 58 de la Constitución. Okay. Tenemos otra pregunta de Edwin Estrada, también sobre uno de los estereotipos. ¿Cómo será el trato de la deuda externa? ¿Se seguirá pagando? ¿Se negará el pago? ¿Qué tan prioritaria es en el plan económico? No, de ninguna manera nadie está interesado en crear un conflicto internacional del país. Pues por los antecedentes de Argentina, de nuevo, que el no país pagar. tiene unos compromisos, las calificadoras han venido examinando, el FMI le acaba de aprobar a Colombia otro crédito. un crédito de contingencia que lo tiene hace muchos años, no se ha usado, está pendiente simplemente de que en algún momento tenga algún problema cambiario generado por factores no gubernamentales, por factores externos. Y bajo esas condiciones, la alternativa es examinar cómo se organiza la producción y el pago. Okay. Pero eso significa que las finanzas públicas se tienen que organizar. Por un lado está el de los ingresos y por otro lado es cómo reestructurar el gasto. La propuesta nuestra es: el gasto se puede reestructurar. Pero ¿se puede reestructurar en qué medida? Hoy el gobierno dice: hay que quitar el gasto superfluo. La pregunta que uno se hace es: ¿a qué llamamos gasto superfluo?
al del café, el tinto y el papel higiénico. No. El gasto superfluo es, usted tiene una cantidad de sobrecostos. Y esos sobrecostos están derivados de una contratación mal hecha o de una contratación dirigida. Corrupción. Y esa es la fuente de la corrupción. Entonces, lo que hay que atacar a fondo y de entrada es ese tipo de situaciones. Y si usted la ataca, usted está ahorrando plata. Para eso, ¿qué pliegos tipo, qué medidas hay específicas para, pues más allá de las de mandar a los corruptos a la cárcel, digamos, para que haya incentivos para que la gente no se vaya por los atajos en materia de contratación pública? ¿Cuál es la salida ahí? Yo sí creo que hay que hacer una fuerte modificación de la ley 80. Y de aquel principio de que hay que tener 3 cotizaciones y que al menos y que sobre las 3 cotizaciones nos vamos, pero estamos generando las condiciones para que haya colusión y los quienes presentan las 3 cotizaciones se hayan puesto previamente de acuerdo. Nosotros tenemos que introducir transparencia en eso. Entonces el tema es cómo modificamos esas condiciones de tal manera que haya múltiples oferentes y haya transparencia en los oferentes y se impida esos acuerdos colusorios. Hoy esos acuerdos colusorios son difíciles de demostrar, pero ahí están. Bueno, pues tenemos muchas preguntas de muchas personas y vamos a tratar de resumirlas todas en una última pregunta, ya para terminar. Bueno, y estamos muy bien, ¿no? Ya casi llegamos a las 800 personas en vivo. Lo que ellos quieren saber es básicamente cuál es la propuesta económica de la campaña de Gustavo Petro y por qué debería votarse por ella. Como que la resuma así concretamente. Petro llegaría a 16,000. Yo no soy Petro, entonces eso que hablamos. No, pero imagínense. La propuesta económica es: Colombia tiene que organizar un proceso de transición. Una transición en materia de comercio internacional, construyendo una nueva oferta exportable, y para eso hay que estimular la agricultura y la industria. Y tiene que hacer otro proceso de transición en materia energética, que significa dejar de pensar en los derivados del petróleo y el carbón y paulatinamente irnos hacia economías de energía solar, eólica, biomasa, y hay que repensar el tema hidráulico. Hoy estamos ante una situación muy ambivalente con Hidroituango. Hidroituango debía entrar a funcionar y tiene proyectada el equilibrio energético del país para el 2021. Y si no entra, hay que tener reemplazos, y no pueden ser simplemente térmicos alimentados por carbón y gas. Tenemos que ir construyendo esa energía, esas bases de energía solar y eólica. Está previsto en el plan de la UNME, de la Unidad de Planeamiento Mineroenergético. Lo que tenemos es que acelerar ese pedazo para desarrollar lo solar, lo eólico, la biomasa y las pequeñas centrales eléctricas. Esas pequeñas centrales eléctricas es tomando las caídas de los ríos. Ok, bueno, pues muchas gracias, doctor Bonilla, muchas gracias a Aldemar y a las personas que nos acompañaron hoy en este streaming. Los invitamos de nuevo mañana a las 11 de la mañana a una nueva versión de Al Tablero.